Hermanos, predicar. El Señor puso una inquietud en mi corazón y hoy me la confirmó para que se los transmitiera a ustedes, y este es el tema que queremos compartir en esta ocasión. Se llama Los caminos que están delante del Hijo de Dios. El tema era sendas antiguas para los jóvenes, pero eso me hizo meditar a mí que delante de nosotros, porque la invitación de Jeremías el profeta es: paraos en los caminos, en plural. Y entonces a mí me vino una pregunta: ¿cuántos caminos habrán? ¿Y será que la Biblia nos habla de esos caminos? Y me sorprendí que en el hebreo no hay una sola palabra que se traduzca camino o vereda o senda, sino por lo menos hay 6 diferentes palabras que muy interesantes, que a mí me gustaría que nosotros en esta ocasión pudiéramos conocer, yendo precisamente al libro de Isaías, capítulo número 59 y verso número 8. Isaías 59, dice amén si lo tiene o si ya va por ahí acercándose. Acuérdese, el hecho de que lo pongamos en pantalla no significa que usted no trae su Biblia. Apunte. Me gusta la gente que apunta, porque a mí siempre me ha gustado apuntar. Desde los primeros mensajes que yo escuché, hermano, yo he apuntado. Porque cuando uno se encuentra con esos papelitos o se encuentra con esos temas, el Señor lo vuelve a uno a bendecir. Y yo creo que el Espíritu Santo le da remas a uno, porque rema es la palabra recordada por el Espíritu. Y en la Biblia del Oso, que es una Biblia antigua, dice de la siguiente manera, ¿lo tiene ya? No conocieron camino de paz. Siempre es bueno que usted vea los contextos, pero yo le voy a leer este verso. No conocieron camino de paz. Está hablando del pueblo de Israel, el pueblo de Dios. Ni hay derecho o justicia en sus caminos. Sus veredas torcieron a sabiendas. Note bien, el pueblo de Dios, Israel en ese tiempo, a sabiendas torció sus veredas. Cualquiera que por ellas fuere, esas veredas torcidas, es dramático lo que dice Dios, no conocerá paz. Yo creo que todos nosotros anhelamos paz, ¿verdad que sí? Hay cosas que nos pasan en la vida que no nos dan paz. Yo no sé si usted vino con paz hoy. No le voy a pedir que levante su mano, pero seguramente hay algo que usted está meditando que le quita un poquito la paz. Algunos puede ser que estén pensando: qué rico huele ya el caldito de gallina. Yo ya aparté uno. Aleluya. Y esté pensando: no traje para comprar. Y eso le quite un poco la paz, ¿verdad? Porque quiere comer. Pero hay cosas mucho más fuertes y mucho más tremendas, hermano, en nuestras vidas que nos pueden quitar la paz. Pero una de ellas, hermano, o el no tener paz, significa que tal vez nuestras sendas, nuestras veredas las hemos torcido a sabiendas. Hoy vamos a ver que indudablemente cuando hablamos de sendas o hablamos de caminos, estamos hablando de conducta. Estas palabras hebreas que se traducen y que parecen sinónimas, algunas de ellas, nos dan algunas características que nos muestran que precisamente los que traducen y que son conocedores y que tratan de ser lo más exacto posible a trasladarnos el mensaje de Dios como fue escrito originalmente, ellos de alguna manera hablan de actitudes, hablan de conductas, y nosotros como pueblo de Dios, cada uno de nosotros muchas veces en lo secreto nos decidimos a tomar decisiones que pueden quitarnos la paz. Y más de alguno de nosotros ha tomado decisiones en el camino que nos quitaron la paz. Entonces vale la pena que nosotros tratemos, mis hermanos, de conocer lo que Dios nos quiere mostrar esta mañana. La primera palabra que yo encontré es difícil de pronunciar porque termina en una K y en una J. El idioma hebreo es gutural.
Así que solo aquel que habló una lengua gutural, nuestras lenguas indígenas son guturales. Les es más fácil. Usted se ha dado cuenta que últimamente están apareciendo personajes que hablan lenguas, que hablan hasta 12 idiomas y que les es muy fácil hablar alemán de nuestro país. Ahí salió una niña que dice que en 12 idiomas allá por Champey dice que vende chocolates. En 12 idiomas. Les es muy fácil el que habla guturalmente. Entonces esta palabra es orak. Orak. Difícil, ¿no? Pero no me interesa que usted lo recuerde mucho, sino que si quiere la apunta. Yo sé que los que quieren investigar un poquito más lo van a hacer, pero se traduce camino. Pero este camino es un camino muy transitado. Si usted viaja en bus o viaja en carrito o viaja en patineta o viaja en carro a su trabajo, Oraj es ese camino muy transitado. Lo recorre de ida y lo recorre de regreso. Es un camino que continuamente usted transita. Por eso a veces lo traducen como caravana, ¿sí? Como caravana. Note esas letras, esas palabras, mejor dicho, en rojo, son diferentes acepciones que se utilizan de esta palabra como senda, tomar un rumbo. Pero la que a mí me interesa, especialmente, hermano, en esta ocasión, es una palabra que significa, o que la podemos ver acá, costumbre. ¿Cuántos tenemos costumbres? Tenemos buenas y malas costumbres. ¿Alguno de ustedes me puede dar un ejemplo de una buena costumbre que usted tiene? Gloria a Dios, que esa es una buena costumbre, hermano. Rodrigo la dio, ¿verdad? ¿Fue el hermano Rodrigo el que habló? Gloria a Dios. ¿Se animará el hermano Rodrigo a decirnos una mala costumbre? Lo va a pensar, ¿verdad? ¿Alguien valiente que hoy quiera decirnos una mala costumbre que usted tiene? Desvelarse. Sí, es una mala costumbre porque eso le puede afectar a su salud. Entonces, me llama mucho la atención, hermano, que esa palabra, el camino Orak, es aquel que transitamos mucho. Esas buenas o malas costumbres que nosotros tenemos, fíjese que nos pueden afectar no solo la salud, sino que muchas veces las malas costumbres nos afectan la salud espiritual. ¿Se acuerda que vimos cómo obtener salud espiritual? ¿Alguien de ustedes podría decir qué costumbre podría ser, ya no que sea suya, ¿verdad? Solo al azar, una costumbre que usted cree que a usted le está afectando, no a usted mejor, porque si no, no se va a animar, que puede afectar a alguien en su salud espiritual? ¿Ah? ¿Será que la costumbre de ver mucha televisión puede afectar nuestra vida espiritual? Yo creo que sí, ¿verdad? Bueno, como que hay niños y hay jóvenes, yo no sé por dónde va ahora los juegos electrónicos. Yo me quedé en unos jueguitos chiquitos que jugaban mis hijas y que yo se los quitaba porque a veces me gustaban y me ponía con ellas, pero eran adictivos, ¿verdad? Ahora, ¿por dónde irá los juegos electrónicos? ¿Qué se juega ahora? ¿Alguien sabe? ¿Wii? ¿O ya no? Usted dijo que iba a decir Ouija, ¿verdad? Esa está vieja. Pero todavía algunos lo juegan, ¿verdad? Y se endemonian igual. Pero, ¿cuáles son los jueguitos ahora atractivos? Es que ahora creo que ya no compran consolas, ¿verdad? Porque ahora vienen en los mismos celulares, ahí están. ¿Cómo se llama un juego que les gusta a las hermanas jugar? Candy Crush. Solo que no me lo dijo una hermana. Ahí están con el Candy Crush. Yo sé que algunas de ustedes se ríen porque alguna vez lo jugaron, pero lamentablemente hay cosas que nos quitan tiempo para poder tener una buena salud espiritual. Fíjese que una buena costumbre es el baño diario, ¿verdad? Se dieron cuenta que solo las de aquí adelante se bañan.
¿Será el baño diario una buena costumbre? Sí, hermano. Y algunos se bañan 2 veces porque vienen a la carpa y sudan. Ya vamos a quitar la carpa en el nombre del Señor, ¿verdad? Algunos no quieren que la quitemos, ¿verdad? Pero hay cosas que debemos hacer. Hay costumbres que nos hacen a nosotros comer mucho. ¿Cuántos de ustedes aprendieron desde niños a comer bastante? Lo dicen con gusto, ¿verdad? O comer poco. Le voy a contar algo que nos pasó a Yadira y a mí cuando ella fue por primera vez a mi casa a conocer a mi mamá. Es una buena cocinera. Todavía suspiro por algunos de sus guisos. Pero porque son las madres las que nos hacen a nosotros las buenas costumbres. O también nos pueden hacer las malas costumbres. Pero Yadi estaba acostumbrada a que la comida se la sirvieran en platos grandes, ¿verdad, Yadi? Pero mi mamá servía la comida en platos pasteleros. ¿Conoce usted cómo son los platos pasteleros? Son chiquitos. Y mi mamá tenía un dicho: de lo bueno, poco. Y es que era bueno. Entonces la primera vez que Yadira llegó a mi casa se quedó con hambre. Después me lo confesó, ¿verdad? Me quedé con hambre. Así que yo recuerdo que mi hija mayor, Yaisé, le gustaba tomar pacha. Cuando yo iba a la iglesia, hacíamos un convenio con mi esposa, porque ella se levantaba muy temprano, entonces ella siempre se ha acostado temprano. Y entonces me decía, cuando llegues de la iglesia, mira si la nena está con el 1 o con el 2. Usted sabe que cuando los niños, los bebés están con el 1, ay. Así es la cosa con el 1. Es con el 2, ya se me olvidó cómo es la cosa. Gracias a Dios que ya no crío niños chiquitos. Pero en ese tiempo no había pañales desechables, eran pañales de ojo de perdiz. Entonces cuando encontraba el 2, yo no sé a cuántos varones cuando hicieron eso les dio ganas de vomitar. Porque guácala, ¿verdad? Pero lo que más me costaba a mí, si tenía que cambiar a esa hora, era poner el gancho. Porque yo decía, ¿a qué hora la apoyo en su pancita, verdad? Y me tocaba darle pacha, porque si ella no tomaba pacha, porque era bien tragoncita, si no tomaba pacha a las 10 ya no dormía. Y entonces ya no dormíamos nosotros también. Ella se ponía la pacha así, en un ratito se la tomaba. Entonces empezó a engordar 1 libra por mes. Y nosotros felices con las grandes rosquitas que tenía a los 5 meses. Se parecía a mí, porque aunque usted no lo crea, yo era bien dado a los 5 meses. Después no sé qué pasó, pero el pediatra nos dijo, dejen de darle tanta comida, tanta pacha, porque ustedes quieren que sea obesa, nos dijo él. ¿Y sabe qué? Mi pobre güira la tuvimos que poner a dieta. Mi suegra no quería. ¿Cómo va a ser posible que van a poner a un bebé a dieta? Pero fue sabio el consejo, porque el acostumbrar a comer demasiado le iba a provocar obesidad. Y quienes conocen a Yadisé, usted sabe que no pesa más de 110 libras. Es delgada. Así que fue una buena costumbre, ¿verdad? Pero nosotros estábamos tratando de trasladarle una mala costumbre, porque la queríamos ver así. Como era la primeriza, ¿verdad, Yadi? Ella era la primeriza, yo era primerizo también. Y usted sabe que dicen que echando a perder se aprende. Bueno, todos aquí nos cepillamos los dientes, ¿verdad? Entonces, hermanos amados, a estas costumbres, este camino Orak, se puede entender en una forma contemporánea como los hábitos que nosotros tenemos. Pero ¿cuántos saben que a veces hay malos hábitos, hermano? Fíjese que esa palabra viene de una raíz donde se puede traducir también caminar o ir por el camino, pero es un camino que dijimos que es completamente transitado. Amén. Ahora, yo le quiero a usted mostrar estos 2 versos donde aparece esa palabra. Dice que va en compañía de los que hacen iniquidad. Entonces el camino Orak también nos muestra a nosotros la tendencia de ir a hacer cosas inadecuadas.
Tener costumbres inadecuadas. Por ejemplo, el que es ladrón y que anda siempre tratando de robarle a otro, ese tiene una mala costumbre, ese tiene un mal camino. Y también se traduce en el Salmo 139, dice, tú escudriñas mi senda. Fíjese que Dios escudriña nuestros caminos, Orak, nuestras sendas. Y mi descanso, hermano amado, Dios está interesado en usted. ¿Cuántos somos en el mundo? Más de 7,000 millones de habitantes. ¿Cuántos serán hijos de Dios? Millones. Pero de esos millones el Señor todavía tiene cuidado, porque dice que Él escudriña, tiene tiempo para escudriñar su senda, su costumbre, su manera de actuar, su camino y su descanso. Y conoces bien todos mis caminos. Note que ahí es otra palabra. Allá no es Orak, ahí es Derek. Y vamos a ver qué interesante es ese camino. Y para mí me llama mucho la atención porque ese Derek nos puede tentar. Ese camino Derek, cuando usted se dé cuenta qué es, usted va a notar que Dios también lo que hace es que dice que conocen, podríamos decir, nuestras tendencias. Porque nuestras tendencias nos hacen tomar decisiones. Y andamos tomando caminos equivocados que no solo nos quitan la paz, sino que ya no agradan a Dios. Por eso es interesante que dice que no caminó con Dios. ¿Cuántos años? 300 años. Ay, hermano, ¿usted se imagina cómo llegaríamos nosotros si viviéramos 300 años? Casi disecados, ¿verdad? Estaríamos casi disecados, con 300 años de vida. Pero dice que Dios, o mejor dicho, para ser bien exacto, dice la Escritura, que Enoc tuvo testimonio en esos 300 años de haber agradado a Dios. Hermano, ¿usted tiene testimonio que en esta mañana ha agradado a Dios? ¿Tiene testimonio de haber agradado a Dios esta mañana? ¿O no? Bueno, es que estamos en la iglesia, ¿verdad? Pero al finalizar su noche, póngase de acuerdo con Dios y a ver si usted tuvo testimonio de haber agradado a Dios todo el día. Si no le habló mal a la esposa, si no trató mal a los hijos, si no habló de alguien. Porque algunos tienen la mala costumbre de hablar de otros cuando no están. Y usted sabe que esa mala costumbre a veces nos agarra. A veces nos reunimos no para lo bueno, nos reunimos para hablar de otros. No, a usted no le pasa, gracias a Dios, ¿verdad? Lo veo a usted tan tranquilo, tan bonito, tan especial, que a usted no le pasa que a veces se reúne y habla de un colega. O habla de otro que le está haciendo la competencia. O habla, hermano, fíjese que yo casi ya no quiero hacer cambios de oficialidad. ¿Y por qué, hermano Sergio? Porque si hay un error y llamamos a alguien, otros se enojan. ¿Aló? Y en los cambios de oficialidad, a veces las personas dicen, ala, ¿y por qué lo llamaron a él? Se acaba de venir. Y yo que tengo aquí como 5 años sentadote, no me llaman. ¿Me está entendiendo? Entonces digo yo, mejor no, mejor los llamo por aparte. Porque a veces sonamos flauta y no bailan. Endechamos y no lloran. La cosa es complicada, ¿verdad? ¿Cuántos dicen amén? Bueno, yo le quiero hablar a usted en este esquema de algo muy importante. Póngale atención, porque tiene que ver con el camino Orak, que ya dijimos que lo podemos llamar hábitos, algo que hacemos todo el tiempo, hasta inconscientemente. A mí me contaban de una persona que se acostumbró desde joven a echarle el brazo con el que dormía. Fuera su mamá, fuera su hermana, como que se acostumbró. Y cada vez o mejor dicho, cuando se casó, el esposo no quería que le pusiera el brazo, especialmente cuando había calor, porque sentía el calor.
Ya se volvía sauna esa cosa, porque siempre le gustaba abrazar al que estaba a la par de ella. Un hábito que se hace inconsciente. Ahora, vamos a poner en este círculo celeste todos los hábitos buenos y malos que nosotros tenemos. ¿Cuántos creen que un hábito se puede cambiar? ¿Usted ha intentado cambiar un hábito? ¿Y le ha funcionado? ¿Sí le ha funcionado? Más o menos. Bueno, yo le cuento para que ore por mí, que estoy tratando de cambiar un hábito, acostarme tarde. ¿Cuántos aquí se acuestan tarde? Bastante se acuestan aquí tarde, ¿verdad? Bueno, es que por razones médicas yo tengo que salir a caminar o tengo que hacer algo de ejercicio. Ayer hablaba con un pastor que tengo que hacer un poco de natación. Imagínese usted. Y me dice, mira, anda a nadar para hacer un ejercicio completo por ciertas situaciones médicas. Pero si me acuesto tarde, no me levanto tan tarde, tan temprano. Y debo de levantarme por lo menos a las 6 de la mañana. Para algunos yo sé que eso ya es tarde, porque algunas se levantan a las 4 de la mañana. Pero a las 8 ya están durmiendo. Tampoco dice. Dice que con la edad uno duerme menos, ¿verdad? Entonces, mire, hermano, ahí está todo, diríamos, lo que contiene todos sus buenos y malos hábitos. Usted ya está pensando en algunos buenos y en algunos malos, ¿verdad? Algunos de esos hábitos no agradan a Dios. Pero dentro de este círculo rojo, cuando nosotros los malos hábitos los seguimos haciendo a sabiendas que no le agradan a Dios, y es que hay muy malos hábitos, hay hábitos pecaminosos, ¿verdad que sí? Pero Dios nos puede dar el poder por medio del Espíritu Santo para dejar esos malos hábitos. Por ejemplo, el que no se come una hamburguesa, sino se come 3. Yo le aseguro que puede parar hasta diabético, porque está haciendo trabajar demasiado su páncreas. ¿Estamos de acuerdo? ¿Dónde está mi médico amado? Más o menos lo que estoy diciendo es cierto, vamos. Puede complicarse alguno de los órganos porque está comiendo demasiado. Y es un mal hábito que lo puede matar físicamente. Entonces, cuando un hábito se hace continuamente, un camino que de ida y vuelta, todos los días, como aquel que duerme muy poco, la ciencia dice que va a tener problemas. Le dicen a uno que duerma 8 horas, pero se ha dado cuenta que conforme pasan las décadas uno duerme menos. Y algunos con 6 horas se sienten bien. Ayer hablaba yo con un médico que ha sacado varias especializaciones, hijo de un pastor, y me decía, fíjate que yo a las 5 de la mañana estoy en el gimnasio. Dichoso, decía yo, pero está patojo. ¿Y a qué hora te acostás? A veces a las 12. Este cuate solo duerme 5 horas. Pero cuando uno está patojo, uno se desvela, ¿verdad? ¿Alguno de ustedes ha pasado de joven una noche en desvelo o 2? Bueno, los médicos que hacen sus turnos así les pasa. Pero el problema es que un hábito pecaminoso se vuelve opresión. ¿Cuántos saben que los hábitos están en el alma? Es el alma la que tiene buenos o malos hábitos. Y cuando el alma se acostumbró, y algo que me llama la atención, que no lo tengo aquí, pero el Señor me lo está poniendo, es que yo hace rato que estoy buscando qué significan las leyes en los miembros. ¿Ha leído usted eso en Romanos? Me parece que cuando nosotros no estábamos en Cristo, y algunos lamentablemente se descuidan siendo cristianos carnales en Cristo, y establecen leyes en sus miembros para pecar o por pecar continuamente, entonces esas leyes de alguna manera el Espíritu Santo quiere cortarlas para que no te sigan dañando y que te están haciendo el hábito tantas veces se te vuelve opresión, porque en el alma
Hermano amado, hay áreas. Vimos un viernes acerca del fronema de la carne y el fronema del espíritu. Yo sé que no todos vienen, pero pregunte. Y el fronema de la carne tiene como un disco duro, un montón de áreas donde ese fronema de la carne está: el área sexual, el área del dinero, el área de la fama. Usted puede incluir ahí todas las áreas de su alma, las que le ayudan y las que no le ayudan. Pero hay un fronema del espíritu que corresponde exactamente con el fronema de la carne, y la renovación de la mente por medio de la palabra del Señor lo que hace es que el fronema del espíritu saca lo que el Señor quiere en cuanto a lo sexual, para que no haya malos hábitos ni adicciones en ese campo que desagradan a Dios. ¿Me está entendiendo? Cuando un área del alma está continuamente en un hábito malo, aparece un espíritu del mismo nombre. ¿Cuántos saben que hay espíritus de sexo? A veces hay que liberar a personas con un espíritu de sexo. Tienen adicciones sexuales. Y esas adicciones, hay espíritus con el nombre de esa adicción. Dice amén, ¿me está entendiendo? Entonces, esos espíritus que se llaman opresiones, es un espíritu que está afuera. Pero el hábito le abre la puerta. Y ese espíritu entra a exacerbar los apetitos de ese hábito, pero no se queda ahí el espíritu, sale. Entonces la persona anda tranquila. No se le manifiesta cada rato el espíritu, porque solo entra y sale. Si es un espíritu de sexo que va a exacerbar apetitos sexuales, la persona va a seguir pecando más horrorosamente. Va a tener que vivir una doble vida para poder que no se dé cuenta el esposo, la esposa, que no se dé cuenta los padres. Pero ahí ya hay opresiones. La opresión, como dice su nombre, hace que la persona se sienta mal. Una persona que viene a la iglesia oprimida no alaba con libertad. Una persona que está oprimida no puede orar bien. ¿Me está entendiendo? Ya es un problema espiritual, pero entra, exacerba los apetitos y sale. Tengo la impresión que muchos de esos espíritus pueden trasladarse por medio de la televisión, las películas y lo que se pueda ver en los celulares. Tengo la impresión que el sistema del mundo, con la tecnología que nos llega a nosotros, puede conllevar esa clase de espíritus. Y que nosotros podemos abrirle la puerta en cualquier momento. Sus hijos, sus jovencitos que ya tienen un celular o una tablet que se compra y no es barato, para que el muchachito se entretenga. ¿Aló? Y luego en su cuarto bajo llave, cuando un joven eche llave al cuarto, algo está pasando. Con el don de la sospecha, usted sospeche que algo está pasando. No quiere que... Es que es mi privacidad cuentos. Porque usted tiene que estorbar el pecado. ¿Aló? Claro, toque cada vez que entra. Pero si no deja, pues investigue qué está sucediendo. Porque la pornografía llega a través de esos aparatitos. Y es como, mire hermano, es la pornografía digital. Es como que una mujer semidesnuda esté en el cuarto con tu niño de 8 años, viéndola. ¿Sí o no? ¿Aló?
Yo sé que algunos están así medio asustados del tema, pero hay que tratarlo. ¿O no? Hay que tratarlo. Porque tú puedes permitir que ya tus hijos estén oprimidos. A mí me sorprendió algunos videos que un pastor hizo para sacar o llamar a la conciencia a los padres cristianos. Y en esos videos se ve claramente cómo los niños pueden ser seducidos. Y cuando entran, ¿se ha dado cuenta usted que algunos padres les ponen televisión en los cuartos a sus hijos? Y se levantan al baño y a la 1 de la mañana está encendida la tele. ¿No cree que es conveniente ir a ver qué está viendo? Y cuando usted se va acercando, porque usted va así, se apaga la luz. Sospeche. Algunos patojos dicen, ay, qué bueno que mi papá no está aquí. Pero le podemos mandar el mensaje. Si la opresión entra y sale, va a exacerbar. Y se empieza un proceso peligroso. Porque no termina ahí la cosa. El espíritu entra, pero también sale. Pero todavía el proceso se puede volver más delicado. ¿Cuántos saben que hay cristianos con espíritus inmundos adentro? Porque si la persona no se ministra, si los padres no se dan cuenta, si los esposos no se dan cuenta, si las esposas no se dan cuenta, estoy hablando en el contexto familiar, y apenas vamos por el primer camino, pero yo no tengo prisa. Nos vemos el otro domingo, ¿verdad? Aleluya. Lo que puede venir es una compulsión. Usted ha oído que dice, y agarró el cuchillo y compulsivamente le dio 40 puñaladas a su pareja. Eso ya es un espíritu adentro. El que llegaba a visitar y se salía, ahora se queda, porque está involucionando la persona. El cristiano debe evolucionar hasta llegar a la estatura del varón perfecto y llegar a la estatura del Cristo total. Eso se llama evolución. Pero todo cristiano puede involucionar en la medida que permita que el enemigo le juegue la vuelta. Y note que los malos hábitos es carne. Y si usted alimenta la carne, esos malos hábitos, esos hábitos que es dañinos, van a generar en la persona cosas raras. Hay hombres que tienen celos compulsivos porque ya es un espíritu de celo el que se le metió. Y un hombre casado que cela a su esposa compulsivamente, la puede matar. Porque mira micos aparejados. Porque ya es el espíritu el que le hace ver que su esposa anda con alguien. ¿Aló? Entonces, ¿en qué proceso debemos de nosotros ministrarnos? En el proceso de los malos hábitos. Ahí tenemos que empezar. Y detener la posibilidad que entren espíritus. Porque si entran y salen, el resultado, ya se lo dije, va a ser que usted va a pecar más. Pero si sigue pecando, ese espíritu se va a quedar. Y va a hacer estragos. Pero no termina ahí la cosa. Porque se puede dar una posesión total. Y eso puede ser sumamente peligroso, hermano. Entonces usted tiene que entender que los hábitos, caminos trillados, caminos que uno va y viene, lo hace todos los días, ya hasta se vuelve. ¿Se acuerda que una vez vimos
las áreas que el Hijo de Dios, en lugar de conquistar, se acostumbra a vivir con ellas. Y lo vimos en cómo Israel, en lugar de sacar a los pueblos que tenía que sacarlos por orden de Dios, cuando conquistó la tierra, prefirió convivir con ellos. Y después dice la Biblia que se volvieron como espinas en sus lomos. Hay cosas que, hermano, nosotros justificamos. Ay, es que ese no es pecado. Ay, es que eso, ya ahora que vivimos en el siglo XXI, es normal. ¿Qué normal va a ser? Que haya síntomas en las personas que se nota que algo está sucediendo. Dice amén. Bueno, yo tengo que avanzar. Mire, este verso que se encuentra en Jueces capítulo 5 y verso 6. Jueces capítulo 5 y verso 6 dice: en los días de Samgar, hijo de Anat, en los días de Jael, usted puede chequear quién fue esta mujer valerosa, cesaron los caminos. Aquí la palabra es orak. Y los que andaban por las sendas, esta es otra palabra, nativ, apartábanse por torcidos senderos. Y otra vez es orak. Nota que caminos marca, como dice aquí, torcidos senderos. Esa palabra torcidos también se puede traducir pervertidos senderos. ¿Sabe usted que hay cristianos que hacen cosas pervertidas? ¿Aló? Porque lamentablemente no permitieron ser liberados en algún momento. Más adelante vamos a ver qué significa la palabra nativ. Creo que de una vez entramos a ella. Esta es otra palabra hebrea que se traduce senderos. Pero lo que más me llama la atención, porque el tiempo corre, dentro de todas sus acepciones, es que nativ es encrucijada. ¿Sabe usted lo que es una encrucijada? ¿Ha estado usted en alguna encrucijada en su vida? ¿Qué es una encrucijada? Bueno, los que han ido a Cuatro Caminos por primera vez y no saben a dónde tienen que ir, si van a Quiché, si van a Huehue, si van a Shela. Esa es una encrucijada, un cruce de caminos, donde uno tiene que tomar decisiones. Y en la vida cristiana, muchas veces nosotros, hermanos, estamos como este joven con sus, ¿cómo se llaman esos? Chapulines se llaman, ¿verdad? ¿Vos trajiste chapulines? No. No te tomé a vos la foto. Muchos de nosotros estamos en una encrucijada a veces. ¿Lo hago o no lo hago? ¿Decido eso o no lo decido? ¿Le ha pasado? Esa es una encrucijada. Puede ser que usted esté en una encrucijada, haya venido a este culto en una encrucijada. ¿Le hago caso a ese hombre o no? ¿Cuántos saben que los inconversos les gustan las mujeres cristianas? ¿Sabe usted eso? ¿Dónde está? Dirá alguien, ¿verdad? Sí, es como a los norteamericanos les gustan las latinas. Dígame la dirección, hermano Sergio. ¿Verdad que sí? ¿Y sabe por qué a los europeos? ¿Usted sabe que muchos ingleses se casan con latinas? Muchos europeos. ¿Sabe por qué? Porque dice, las latinas son honradas y son fieles. Porque ya se ha demostrado estadísticamente que las norteamericanas y las europeas son infieles. No les interesa andar de hombre en hombre, dicen las estadísticas. O sea, es algo generalizado. Pero si nativ es una encrucijada, que estamos viendo los caminos que el Hijo de Dios tiene que enfrentar. En esa encrucijada le aseguro que está el camino que le agrada a Dios. Por eso, en una encrucijada del camino de Israel, ahí en Jeremías capítulo 6 y verso número 13 me parece o 14, dice, 16, paraos en los caminos, paraos en la encrucijada. Hay que detenerse en una encrucijada.
Y mejor si pide consejo, hermano. Pida consejo cuando usted no esté seguro de lo que va a hacer. Porque si no pide consejo, el enemigo lo va a hacer generalmente tomar un camino equivocado. Paraos en los caminos y preguntad por las sendas antiguas, por el buen camino. Hay un buen camino, aunque sean 5 las posibilidades, hay uno bueno. Y no vaya a jugar usted como cuando ponen una bolita y 3 recipientes. ¿Dónde está la bolita? ¿Dónde está la bolita? ¿Dónde está la bolita? Para ver cuál camino va a agarrar. O tin marín de do, pingüe, cúcara, mácara, títere. No haga eso. Pídale guianza al Señor. Generalmente cuando su carne está involucrada en la decisión, usted va a perder. Especialmente si su carne está bien alimentada. Hay encrucijadas donde dice: buscad el buen camino y andad por él. Pero qué triste cómo termina ese verso, porque dice: y no quisieron caminar por él. El pueblo de Dios decidió, Israel completa, no caminar en el buen camino. Y nosotros somos pueblo de Dios. Puede ser que ya estemos o hayamos decidido no caminar por el buen camino y estamos probando a Dios. Y Dios está lleno de misericordia, pero es fuego consumidor, hermanos. Si nosotros estamos jugando con Dios, tarde o temprano nos vamos a encontrar con Él y nos va a enfrentar, como lo vamos a ver dentro de poco. ¿Qué dice Proverbios 8:2? ¿Lo lee? En esta versión dice: la sabiduría toma su puesto en las encrucijadas. Ahí está la palabra nativa. Literalmente esa palabra es bet, que significa casa. Netivot, que viene en una conjugación de esa palabra nativ, y se traduce las encrucijadas. Hermano, esa palabra bet que habla de casa. En tu casa puedes estar tú sola, hermana amada, y estar en una encrucijada. ¿Cuántos saben que a veces los matrimonios se pelean? Las parejas. ¿O eso no pasa con los cristianos? ¿Ah? ¿Ya no pasa? ¿O sí pasa? ¿Verdad que sí? Y cuando el esposo se va a trabajar y se va y somata la puerta y se va. Aló. Y la esposa se queda en casa. ¿Qué cree usted que le asaltan a la mente en sus pensamientos? ¿Cree usted que le asaltan solo pensamientos de Dios? Especialmente si él le dijo una palabrota. También los cristianos hablan palabrotas. Cuando están enojados algunos, se les salen. Nunca diga cosas cuando esté enojado. Trate de no decirlas. Porque algunos dicen: pues nos divorciamos. Pues nos divorciamos. Y ¡pau! La puerta. Y ella se queda pensando. Y el enemigo le recuerda al primer novio que tuvo. Ay, ese sí me quería. Ese sí me traía regalos. Ese sí. Bueno, y hasta se le ocurre buscar la canción del primer no. Y empieza a llorar. Y recuerda cuando bailaban. Porque algunos de ustedes bailaron. En el mundo, pues. Aló. Y viceversa, le puede pasar también al varón. Porque se fue peleado con la mujer. Y allá le dice la secre: hola, don Raúl. Y qué casualidad que en ese momento que se fue peleado con la esposa, se portó tan amable la secre y dice: de verdad que sí estoy guapo. Y es más trompudo que saber qué. Y de repente le
hace ojitos, la secre. ¿Quién cree que está trabajando ahí? El diablo. Y lo está poniendo a él o a ella en una encrucijada. ¿Sí o no? Puede ser un lugar cerrado, casa, trabajo. Por eso, por favor, hermanos amados que aquí ya están casados y los solteros aprendan. No me venga usted con el cuento de que usted tiene unas amigas, hermano, casado. Es peligroso. En mis 32 años de casado, yo solo he tenido una amiga, mi esposa. Ella es mi amiga. No necesito una amiga. Es que ahora la vida moderna es que yo tengo mis amigos, usted. ¿Cómo así? ¿Una hermana casada con amigos? ¿Y que hasta salen juntos? ¿Y el esposo se queda en la casa? ¿Aló? Yo he visto muchas cosas entre los cristianos. Ahí puede empezar un adulterio del alma con sus amiguitos y sus amiguitas. Ay, es que no pasa nada, pastor. Yo solo salgo con mis amigos. Pero en algún momento el amiguito lo vas a ver con otros ojos. O la amiguita. Y vas a estar en una encrucijada. ¿Me voy aquí? ¿Me quedo aquí? ¿O me voy aquí? ¿Me está entendiendo? Dice, mire qué tremendo este verso. Dice, en la cumbre de la colina, la sabiduría, léase todo el capítulo, está en los lugares altos. En la cumbre del camino, cuando tú puedes estar en los momentos más elevados espiritualmente, te puedes meter en una encrucijada. En la victoria más grande que puedas tener espiritualmente, el enemigo no te va a soltar y te puede meter en una tentación. Dijo un pastor, nunca se me olvida, porque yo también le pongo atención a lo que dicen los pastores, porque de todos debemos aprender. Dijo ese pastor con mucha experiencia en administración del alma, dijo, a un demonio te puede talonear 40 años, porque ellos no tienen edad, hasta que te ve caer. Entonces no hay momentos para bajar la guardia, hermano. Te puede andar buscando y buscando y buscando. ¿Y sabes que ellos tienen una red mejor que Facebook? Ellos saben lo que tú hablas en secreto. Por eso hay que tener cuidado que hablamos. Si la mujercita o el varón están dando síntomas, por eso un buen síntoma para saber si ya no andamos en adulterio espiritual es cuando te estás arreglando, hermanita, que te paisajeas bien, las pestañitas, el brush, el no sé qué más. Saber, ¿verdad? ¿En quién estás pensando? ¿Estás pensando en tu esposo? ¿O estás pensando en otro? Ay, hermano, pero si uno puede pensar, ¿acaso es pecado? La Biblia dice que sí. Eso es un síntoma que uno mismo te estás arreglando pensando en otra o en otro. Ya estás en adulterio del alma. Solo falta poco para que se dé completamente el adulterio. No sé por qué están todos quietos. Pero estamos diciendo, ya casi no hay amenes aquí. Estamos como estupefactos todos. En la cumbre de la colina, junto al camino. ¿No es cierto que Tamar encontró a Judá, se puso junto al camino? Parece que era una costumbre de las prostitutas. Y Tamar no era una prostituta, pero le había jugado rudo Judá.
Léalo en la Biblia, ahí está. Ya voy a reprender el amarillo porque según yo que acababa de empezar usted. Aleluya. Hay que tener cuidado. Hermano, nunca baje la guardia. No sé si con esto voy a terminar, pero seguimos el otro domingo. A mí me llamaron a servir a tiempo completo cuando mi hija nació, mi primera hija. El día que rompió Fuente Yadira, a mí me llamaron a tiempo completo en el IMSS Central. Ese día, muy significativo, hace 30 años, un poquito más de 30 años. Mi hija ya tiene 30 años. Y recuerdo que nació mi hija y el hermano Otto me dijo, mira, te necesito en Mérida, Yucatán. Y te vas a ir con fulano y con mengano. Me recuerdo que nos fuimos por tierra a Tapachula. De Tapachula o en Chiapas tomamos una avioneta que así se hacía. Llegamos a Tabasco, de Tabasco, bueno, como pudimos llegamos a Mérida, los tres. Pero dentro de nosotros iba un joven, pues yo era joven. Y recuerdo que iba un ministro ya maduro, en años y en experiencia. Eso sí, no sé cómo hacer para que no se oiga. Pero cuando llegamos al lugar donde íbamos a estar, donde nos iban a hospedar, el doctor Ríos llegaba en la noche. Nosotros llegamos como a las 3 de la tarde. Esa iglesia era una iglesia solo casi de mujeres. Era chiquita, pero ahí se iba a hacer el retiro de todos los pastores de México. Y entonces recuerdo yo que una hermana nos cedió su casa para que estuviera el doctor Ríos y nosotros éramos 4 con él, y ahí se iba a ir a otro lado. ¿Cuántos saben que cuando uno hace viajes ministeriales el Señor le sube el volumen a uno, según la necesidad? ¿Le ha pasado a usted? Bueno, sin duda a mí me subieron el volumen, yo no sabía mucho de eso. Y cuando entramos por el umbral de la puerta, en ese momentito una voz me dijo, la mujer que vive aquí está en adulterio. Yo no había tenido una experiencia de discernimiento de espíritus así. O más que nada, de don de ciencia. No me había pasado. Pero yo me callé porque, imagina qué paquetito. Bueno, fuimos al aeropuerto a traer al hermano Otto porque habíamos llegado antes. Y a las 10 de la noche de ese día regresamos a esa casa y la hermana como anfitriona nos estaba atendiendo. Pero no duró ni media hora cuando se puso a llorar. Delante del hermano Otto. Y yo entendí, porque confesó su pecado en ese momento. El doctor ni le preguntó nada. Que hay ministros con tal autoridad que no tienen que decir nada para que las personas muestren lo que tienen. Obviamente para ser restaurados. Entonces me puse a pensar, nosotros éramos 3. Y había un ministro maduro. Pero ya no nos dijo nada a nosotros. Claro, para mí fue una experiencia tremenda porque lo que a mí me habían dicho unas 2 o 3 horas antes, al cruzar el umbral de la puerta, quiere decir que hay casas donde hay pecado. Y que nosotros deberíamos de tener las antenitas de vinil bien puestas. Porque si somos débiles, mejor no entremos. ¿Me está entendiendo? Bueno, gracias a Dios la persona fue restaurada. Entonces, lo que a mí me llamó la atención y por eso le quise decir ese testimonio para terminar. El hermano Otto nos dijo a los 2 ministros jóvenes, porque nos estaba preparando. Él estaba sentado y me dijo, y más o menos ahí donde está aquel tubo, en la salida de la carpa,
ahí hablen los dos con ella y la van a ministrar. Fíjese qué criterio, dos, no uno. ¿Por qué no uno? Porque era peligroso. ¿Por qué a la vista de él? No en cuarto cerrado. Porque sin duda había en ella espíritu de adulterio. Y cuando usted batalla contra espíritus, no se crea la mamá de Tarzán. Cuando terminamos de ministrar, recuerdo yo que la casa quedaba cerca del lugar donde nos habíamos reunido, un club de leones, ahí se había alquilado. Y el ministro Maduro se fue solo con ella, acompañándola. Y el doctor nos había dicho, no anden a solas con ella. Cuando yo llegué a la casa le dije, me atreví así siendo patojo. Mire, fulano de tal, le dije, no nos dijo el doctor, no nos dio estas instrucciones y usted se vino todo el camino platicando con ella. Yo ya soy maduro, usted me dijo. En ese momentito me vino una palabra de parte del Señor. El que cree estar firme, mire que no caiga. Y entonces yo entendí que ese verso lo pone a uno así, mire, si esto fuera un precipicio. El que cree que está firme para enfrentar las cosas pecaminosas, está con la mitad de los pies en tierra firme y la mitad en el aire. Está a punto de caer. Entonces no me venga a decir usted, hermano, que usted coquetea con fulano, con mengano, porque usted no se va a quemar. Se va a quemar. Y acuérdese que eso a cualquiera le puede costar hasta el matrimonio o el trabajo, ¿o no? A algunos les ha costado la vida. ¿Sí o no, hermanos? Entonces, solo pudimos ver uno de los caminos, el ruac. No es ruac, es orac. Un hábito que nos puede meter en opresiones. Unas opresiones que nos pueden meter en una compulsión, espíritu adentro, ese ya se quedó ahí. Pero todavía puede ser liberado. Pero si sigue ahí por mucho tiempo, es una posesión total. Y esa persona está a punto que le rasguen el odre. ¿Sabe usted que el enemigo en San Juan capítulo 10 dice que él apareció, porque el Señor vino para que tengamos vida, pero el diablo dice que está para robar, matar y destruir? El diablo roba en la esfera del alma, del cuerpo. Mata en la esfera del alma. Y destruye, que en el original es la misma palabra que se usa para el destructor en Apocalipsis, Apolión. Y el verbo ahí es apoleo. Y significa, según el diccionario Vine, rasgar el odre. Porque si el diablo logra rasgarte el odre nuevo que te dieron, eso se llama apostasía irreversible. Los 2 veces muertos de los que habla Judas. Entonces, hermanos amados, esto es serio. No nos descuidemos. No caminemos los caminos que el enemigo o nuestra carne, generalmente es nuestra carne, nos invita a caminar una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. Si es pecaminoso, busca ayuda. Porque se puede dar un proceso de involución. Note que aquí dice, en la cumbre de la colina junto al camino. Aquí no es Orac. ¿Cuál fue el otro que vimos? ¿Lo apuntó? Nativ. Y este último lo vamos a ver el domingo, es Derek. Y va a ver usted lo que significa
escoger ese camino, lo peligroso de escoger ese camino. Póngase de pie, hermano amado, yo ya terminé.